Existen una serie de factores que van a influir sobre la acción catalítica de las enzimas. La primera de ellas es la concentración de sustrato, de tal modo que, si lo representamos gráficamente, observamos en primer lugar que cuando aumenta la concentración del sustrato, aumenta también la velocidad de reacción. Pero vamos observando cómo este aumento, al principio muy acelerado, va poco a poco decelerando hasta llegar a un valor asintótico que sería la velocidad máxima, a partir del cual ya, por mucho sustrato que añadamos, no va a aumentar. Esta gráfica viene determinada por la ecuación de Michaelis-Menten, que es esa que se representa allí. Bien, la K sub m sería la constante de Michaelis-Menten, que sería aquella concentración de sustrato, este valor de aquí, para el cual la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima, el valor medio. Y es un indicador de la afinidad de la enzima por el sustrato, de tal modo que cuando la Km es baja, la afinidad de la enzima por el sustrato será alta, porque con poca cantidad de sustrato ya llegamos a la mitad de la velocidad máxima. Sin embargo, si es alta, esta enzima tendrá una menor afinidad por el sustrato porque necesita más cantidad de sustrato para alcanzar la velocidad, la mitad de la velocidad máxima. Bien, ahora vamos a interpretar esta gráfica. ¿Por qué esta gráfica es así? Es evidente que cuando añadimos sustrato al medio, la enzima, al tener mayor materia prima, que es el sustrato, lógicamente pues se va a generar más cantidad de producto por unidad de tiempo porque existen más partículas del sustrato. Por eso está este aumento de aquí. Pero ¿qué ocurre cuando la concentración de sustrato empieza a ser demasiado elevada? Que en estas situaciones de aquí, la mayoría de las moléculas de la enzima, hay que tener en cuenta que hay tanto sustrato que la mayoría de las moléculas de la enzima tienen su centro activo ocupado por un sustrato porque están formando el complejo enzima-sustrato. Por lo tanto, es como si diríamos que la enzima está saturada. Por lo tanto, como ya no pueden entrar más moléculas de sustrato, hay que esperar a que se disocien estos complejos en enzima más productos para que quede la enzima libre y por tanto se puedan seguir formando complejos de enzima-sustrato. Claro, esto último ya ralentiza mucho la velocidad y la velocidad máxima sería el momento en que ya todas las enzimas ya están ocupadas y por tanto podemos considerarla que está saturada. Otro factor es la temperatura. Y si realizamos la gráfica de la actividad enzimática, es decir, la velocidad de la reacción con respecto a la temperatura, observamos lo siguiente. Observamos en primer lugar un aumento paulatino hasta un valor máximo, que correspondería con una temperatura óptima, a partir de la cual el descenso es brusco y muy acelerado. Bien, ¿cómo interpretamos esto? Pues ahora vamos a interpretarlo. Esta parte de aquí se interpreta porque conforme sube la temperatura, aumenta el agitamiento de las partículas y por tanto aumenta el choque de las mismas, de las partículas de los sustratos y también de la enzima. Por lo tanto, se producen más complejos de enzima-sustrato y además el agitamiento de las partículas hace que muchas de ellas alcancen la energía de activación y por tanto se formen los productos. Por lo tanto, que la velocidad de reacción aumente con la temperatura no solamente se debe a la acción de la enzima, sino que se produce generalmente en todas las reacciones químicas. Claro, a partir del valor de la velocidad máxima, la disminución es brusca porque estamos alcanzando temperaturas en las cuales las enzimas, que son proteínas, se empiezan a desnaturalizar. Pierden su conformación tridimensional y por lo tanto pierden esa capacidad de unirse al sustrato
y ya no pueden catalizar y pierden la función. Por tanto, esa es la razón de esa disminución brusca en la velocidad de la reacción. El pH es otro de estos factores y lo que vemos es lo siguiente: un pH óptimo para el cual la velocidad es la máxima, y si nos desviamos de este valor de pH óptimo se producen disminuciones además bruscas de la actividad enzimática, porque vemos una disminución de la velocidad. En este caso es debido, también lo podemos relacionar con la naturaleza proteica de las enzimas. Como son enzimas, los valores que se vayan del pH óptimo lo desnaturalizan y por lo tanto pierden su conformación tridimensional y su función. También se pueden producir, además de cambios en la conformación de la proteína y especialmente el centro activo que impiden la unión, también esa variación de los valores en el pH óptimo también pueden inducir cambios conformacionales en la molécula del sustrato, con lo cual tampoco se puede producir esa unión enzima-sustrato y la velocidad de reacción va a decaer también bruscamente. El pH óptimo de la mayoría de las enzimas está en torno a la neutralidad, entre 6 y 7, porque ese es el pH fisiológico. Lo que pasa es que hay algunas enzimas que actúan en un ambiente ácido, como por ejemplo la pepsina del estómago, que actúa a pH 2, o las hidrolasas ácidas de los lisosomas, que actúan a pH 5, que tienen precisamente su óptimo en esos valores. Un cuarto factor que modula la acción de las enzimas es la inhibición enzimática, es decir, la presencia de unas sustancias llamadas inhibidores que lo que hacen es disminuir la actividad de la enzima. La inhibición irreversible es aquella en la cual el inhibidor se une de forma permanente al centro activo de la enzima, con lo cual produce su inhabilitación definitiva. Por eso ponemos aquí una flecha. Y es por tanto irreversible, como dice su nombre. Sería el caso de los tóxicos, de los venenos. En la reversible no hay una inutilización permanente del centro activo, sino que es temporal, durante un tiempo, es decir, habría una flecha de vuelta, con lo cual esta inhibición reversible sí que podría tener ciertas funciones reguladoras o moduladores de la actividad de la enzima. Se pueden distinguir dos tipos de inhibiciones enzimáticas reversibles, la competitiva y la no competitiva. En la competitiva, el inhibidor es muy parecido al sustrato y por lo tanto, tanto inhibidor como sustrato van a competir por el centro activo, de ahí viene su nombre. Por lo tanto, tendríamos dos tipos de reacciones que se producen simultáneamente, que sería el enzima más inhibidor, que da un complejo enzima inhibidor que no lleva a ningún sitio. Lo único que puede hacer, como es reversible, es volver hacia atrás y liberar de nuevo la enzima. Y la clásica, en la cual el complejo enzima-sustrato libera los productos. La gráfica de la inhibición competitiva sería esta. Estamos viendo que la velocidad máxima que se alcanza es la misma que sin inhibidor, pero la K sub m aumenta y bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las enzimas que están, digamos, unidas al inhibidor, durante un tiempo están bloqueados y hasta que no vuelva otra vez la reacción hacia atrás no se liberan para unirse al sustrato, con lo cual el proceso de catálisis se ralentiza y por lo tanto la velocidad, vemos que a unos valores de sustrato dados la velocidad es menor cuando existe el inhibidor que cuando no existe. Y por eso, cuando alcanzamos la mitad de la velocidad máxima, vemos que la K sub m es mayor en el caso de que haya inhibición competitiva. Es decir, la enzima pierde afinidad por el sustrato porque parte de las moléculas de la enzima están unidos a un inhibidor.
Sin embargo, cuando la concentración de sustrato es muy elevada, las moléculas de sustrato son tan abrumadoramente mayoritarias con respecto al inhibidor que prácticamente esto no se da. Casi todas las moléculas de enzima están unidas a una molécula de sustrato porque están en mucha mayor cantidad que los de inhibidor. Por tanto, eso es la razón por la cual prácticamente alcancen la misma velocidad máxima que en los casos que no haya inhibidor. Pero evidentemente, tiene que ser a concentraciones muy altas de sustrato. Existe otra inhibición reversible que es la no competitiva. En este caso, el inhibidor no se une al centro activo, sino se une a otra parte de la enzima. De tal modo que se puede producir un complejo enzima-sustrato inhibidor. Pero este complejo enzima-sustrato inhibidor no lleva a liberar los productos. Tiene que volver de nuevo hacia atrás para liberar la enzima y unirse al sustrato y llevar adelante a la reacción metabólica. La gráfica sería esta y podemos ver que a diferencia de la anterior, la K(m) de la enzima no cambia. Es decir, el valor de sustrato con el cual se alcanza la velocidad a la mitad de la máxima es la misma. ¿Por qué? Porque la enzima se sigue uniendo al sustrato, no ha perdido su afinidad. Pero lo que no consigue es llevar adelante los productos y por tanto la velocidad es menor, aunque la K(m) sea la misma. ¿Por qué? Porque vemos que la velocidad máxima que alcanza en el caso de la inhibición no competitiva es menor que si no hubiese inhibidor. ¿Por qué? Porque claro, esto está, digamos, por mucha cantidad de sustrato que tengamos. Evidentemente, si hay mucha cantidad de sustrato, vemos que se une la enzima al sustrato, pero siempre estará el inhibidor allí. Por tanto, habrá un porcentaje de moléculas de enzima que estén inactivados porque, a pesar de estar unidos al sustrato, están unidos también al inhibidor. Por tanto, no se va a producir, como en el caso anterior, una recuperación de la velocidad máxima, sino que queda en valores más disminuidos. Evidentemente, aquí la K(m) sería la mitad de esta velocidad máxima en caso de que haya inhibición, que coincide con esta de aquí, que es un valor mayor de velocidad, pero es la mitad de la máxima, porque sin inhibidor sí que se llega a ella. Un último factor que incide sobre la actividad de las enzimas es la activación enzimática. Los activadores serían unas sustancias que hacen lo contrario que los inhibidores. Lo que hacen es potenciar, aumentar la actividad de una enzima. Básicamente van a ser los cofactores y coenzimas que vamos a ver en otro vídeo. Entonces, la concentración de estos cofactores y coenzimas influye en la actividad de la enzima porque unos valores bajos lo que van a hacer es una reducción de la actividad enzimática por la propia acción de estos cofactores y coenzimas. Porque lo que hacen es activar a las enzimas, de tal modo que una molécula de enzima, si no está unido a su cofactor correspondiente, esta molécula de enzima no funciona. Por tanto, se necesita una concentración adecuada de estos activadores para que estas enzimas puedan actuar.